En este vídeo se aborda una introducción sobre el manejo básico de capas en QGIS. Comienzo estableciendo una conexión a la carpeta que tiene los datos. Esta carpeta contiene 1, 2, 3 y 4 capas. 3 capas vectoriales, cumbre, ferrocarril y municipios, y una capa en formato raster. Las capas en formato vectorial tienen la extensión SHP y las capas o la capa en formato raster tiene la extensión TIFF. Las capas se pueden cargar desde la barra de herramientas Administrar capas, que es esta de aquí. Pero yo recomiendo que se haga directamente desde el navegador. Cargo la capa de cumbre, es una capa de puntos, capa ferrocarril, capa municipios y capa MDT, acrónimo de modelo digital del terreno. Se carga clicando 2 veces con el botón izquierdo del ratón o pulsando y arrastrando sobre la vista principal. Una vez se han cargado las capas, ya no necesitamos el panel navegador. Conmutamos y trabajamos ahora con el panel de capas. Tengo 4 capas, las 4 capas están cargadas y visibles. Puedo marcar, visibilizar y desmarcar, invisibilizar las capas. Aquí, de momento, por ejemplo, tengo la capa cumbre marcada, visible en la vista principal. Cumbre es una capa vectorial. Una capa vectorial está formada por vectores, por primitivas gráficas, puntos, líneas o polígonos, en este caso puntos. Es una capa vectorial que diferencia, por un lado, la geometría, los puntos, las localizaciones, y por otro lado, los atributos de esas localizaciones, que están vinculados mediante una tabla de atributos. Si nos situamos sobre la capa, botón derecho del ratón y abrimos la tabla de atributos. Esto es así en todas las capas vectoriales. En una capa vectorial, cada geometría tiene asociado un atributo, es decir, cada objeto espacial en la tabla de atributos es representado por una fila. Por ejemplo, si me sitúo sobre la barra de atributos, sobre la opción atributos, y sitúo el cursor de ratón encima de un punto, aparece inmediatamente la etiqueta. Si marco ese punto, describe el atributo temático. Ese atributo temático se localiza en la tabla de atributos. Otra manera de hacerlo es con la barra de selección. Si selecciono el mismo punto, aquí aparece sobreimpresionado en amarillo. Si selecciono el punto y voy a la tabla de atributos, abro la tabla de atributos y le digo que muestre el atributo seleccionado, aquí está, y que muestre solo el atributo seleccionado, aquí la segunda opción. Se observa con claridad cómo hay una total correspondencia entre geometría y atributos. En este punto conviene hacer un paréntesis. En la vista principal se representan las capas que están cargadas y marcadas en el panel de capas. En este caso hay 4 capas cargadas, pero solo una marcada. Las capas están formadas a su vez por diferentes archivos. En el caso de las capas vectoriales, estoy trabajando con el formato Shapefile. Este formato
es el más extendido. Tiene la particularidad de que está formado por diferentes archivos con distintas extensiones. Sí, tenemos un archivo con la extensión SHP que representa la geometría. La extensión SHX representa los índices de la geometría. La extensión PRJ representa el sistema de coordenadas. La extensión DBF representa la tabla de atributos. En definitiva, hay que tratar todos los archivos como si fueran un único archivo. Si falta un archivo, la capa no cargará. Si le cambiamos el nombre a un archivo, hay que cambiárselo a todos. De regreso a la interfaz de usuario de QGIS, voy a mostrar las herramientas de navegación de la vista. QGIS las denomina herramientas de navegación de mapas. Yo prefiero denominarlas barra de herramientas de navegación de la vista. La primera herramienta que asoma, la herramienta para arrastrar la vista, los elementos incluidos en la vista. Tenemos un zoom más, un zoom menos, un zoom ventana, pulsando y arrastrando el botón izquierdo del ratón. En la práctica es mucho más intuitivo usar la ruleta del ratón. Arriba, hacia abajo, o pulsando la ruleta del ratón, si se mantiene pulsada, se arrastra a la vista principal. En la práctica se emplean unas pocas herramientas de navegación, básicamente porque a través de la ruleta del ratón se pueden controlar las más importantes. Hay una herramienta, una función que se usa con mucha frecuencia. Por ejemplo, si tenemos la siguiente configuración de encuadre de la vista y queremos ver el conjunto de la extensión que alcanza la vista con todas las capas, tenemos la función de zoom general, muy útil, por ejemplo, cuando se pierden las capas de la vista, siempre y cuando estén cargadas y habilitadas. Otra función que se emplea, no con tanta frecuencia, es la herramienta para generar vistas simultáneas o vistas contextuales. Con más frecuencia se emplean los marcadores. Para ilustrar la utilidad de los marcadores, voy a visibilizar la capa municipios. Me sitúo sobre el municipio de Málaga y en concreto sobre el puerto de la ciudad de Málaga. Si quiero guardar esta configuración de encuadre, recuerdo que el encuadre es aquello que vemos en el recuadro de la vista principal. Puedo usar la herramienta para la creación de marcadores. Creo un marcador, le pongo un nombre, en este caso Puerto de Málaga, y se guarda esta configuración de encuadre. Voy a los marcadores que he creado. Las funciones de consulta, selección y representación o aplicación de estilos y simbología difieren según se apliquen en formatos vectoriales o formatos raster. Sobre esto dedicaré un par de vídeos. Un vídeo para el tratamiento, gestión y representación de datos vectoriales y otro vídeo para el tratamiento, gestión y representación de datos raster.